equívoco alguno. Y a las 8:08 de la mañana ya se encuentran en nuestros estudios el exministro de Defensa y general en retiro Roberto Quiabra y Rocío Silva Santisteban, es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Buenos días a ambos. Buenos días. El tema que nos reúne hoy es precisamente lo que acabamos de ver en el informe, la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo al Estado peruano por el caso de las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el rescate a la residencia del embajador de Japón. Como la cortesía manda, hay que comenzar por las damas. Rocío, ¿cuál es la posición de la Coordinadora de Derechos Humanos frente a esta acusación? Mira, a ver, en primer lugar, APRODE forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos. La Coordinadora de Derechos Humanos no es una ONG, como suele creerse, es una red de instituciones, ¿no? Y digamos, yo represento... ¿Es una red de ONGs? No, la mayoría de instituciones de la Coordinadora, aunque no lo creas, pertenecen a la Iglesia y son vicarías, pequeñas instituciones, también ONGs, por supuesto, es el IDL, está APRODE, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, APRODE forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos. Por otro lado, creo que en ese tema es muy complejo. Es muy difícil, pero creo que han salido de diferentes fuentes, aunque ayer estuve revisando hasta tarde las fuentes y finalmente llego a la conclusión de que es una sola fuente, el diario Correo. Mucha información la fuente que dice tergiversada. La fuente que dice que ahora se va a correr traslado de la demanda pasa de la Comisión a la Corte Interamericana. Mira, el sistema interamericano de derechos humanos está dividido como en dos momentos. Un primer momento que es la Comisión Interamericana y un segundo momento que es la Corte. Pasar a la Corte implica haber pasado toda una serie de procesos dentro de la Comisión, agotado una serie de instancias y realmente los casos que pasan a la Corte Interamericana son poquísimos. Uno de ellos, cual el sistema ha defendido a los ciudadanos y defiende a los ciudadanos, es el caso de Baruch Schiffner, ¿no? que pasó a la Corte Interamericana. Pero digamos, normalmente los estados resuelven en la comisión, y esa sería una pregunta para el Estado peruano. ¿Por qué no resolvió este caso en la comisión? ¿Por qué dejó que se pase hasta la Corte Interamericana cuando pudo resolverse en la comisión ese tema? Pero digamos, la acusación, más allá del tema de cómo es el proceso, cuánto demora, que se hizo bien o mal, la acusación es puntual. La acusación consiste en decir que luego del rescate se ejecutó extrajudicialmente a terroristas rendidos. ¿Ustedes están de acuerdo con esa acusación o no? Mira, lo que plantea la Comisión Interamericana es que en efecto, luego del rescate se ejecutó extrajudicialmente a 3 personas. ¿Eso qué implica? Que los otros, porque fueron 14, murieron en el enfrentamiento y nadie puede reclamar por ellos, porque murieron en el enfrentamiento. Pero 3 se rindieron, esos 3 que se rindieron fueron ejecutados. Uno de los que se rindió se estaba escapando con los rehenes y fue visto por 2 policías. Esos policías, los rehenes mismos denunciaron que se trataba de una persona que era un terrorista y esos... Uno de los rehenes, un japonés, ¿verdad? No, ¿Quién denunció? Escúchame, cuando se estaba escapando este terrorista con los rehenes, ahí los rehenes han dicho, este es un terrorista, no es un rehén. Entonces han habido unos policías que lo han capturado y se lo han dado a los comandos, a un grupo de comandos, no a todos los comandos. Y ese grupo de comandos lo llevaron de nuevo a la residencia, ¿ya? Hay un testigo que fue el primer secretario de la Embajada de Japón, que sostiene que vio a otras 2 personas vivas. Una de ellas, una chica de 17 años que se llama Erma Luz Meléndez, o se llamaba, y otra persona. Entonces, estas 2 personas las vio vivas, rendidos, amarrados, y después esas personas aparecieron con balas. Entonces, ¿eso qué significa? Que hubo 3 ejecuciones extrajudiciales. Según todos estos testigos, según estas pruebas, según pruebas de balística, según antropología forense, José Pablo Garay ha sido una de las personas que ha llevado, digamos, el caso de antropología forense, de revisar, exhumar
los cadáveres y después de muchos años volver a hacer el trabajo de autopsia, ¿no? Ahora, hablando de Baráibar, justamente, la periodista Paola Ugaz estuvo aquí hace algunos días y dijo también que las bajas, digamos, que el comando y el juez que murieron podrían haber muerto por fuego amigo. ¿Eso también está dentro de las conclusiones? Te voy a decir, porque entonces digamos que ya el rescate se vuelve un desastre, ¿no? No, bueno, no sé, o sea, eso no lo dice el informe que tengo acá. Mira, hay un informe de la Comisión Interamericana que dice lo siguiente, y lo voy a leer porque en verdad que es bien importante. Dice, en su análisis, etcétera, 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 toma en cuenta que los emerretistas que tenían tomada la residencia en la Embajada de Japón eran objetivos militares legítimos durante el tiempo que duró su participación activa en el enfrentamiento. Los que se hubieran rendido, hubieran sido capturados o heridos y hubieran cesado actos hostiles, quedaron efectivamente en poder de los agentes del Estado, quienes desde un punto de vista legal ya no podían atacarlos o someterlos a actos de violencia. Eso lo dice el informe que colgó Perú 21 hace un tiempo y que no debe hacerlo porque era un informe reservado y que es el que tengo yo acá, en mis manos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está consciente, diciendo? Rocío, de que estamos discutiendo aquí si se hirió o se mató a gente que eran enemigos del Estado, que eran enemigos del Perú? Por supuesto. Es decir, estás defendiendo vidas humanas de unos miserables que destruyeron el Perú, partiendo de eso, ¿no? O sea, la vida, poéticamente es la vida, pero eran la vida de unos miserables que llevaron al Perú a una situación de desesperación. Te voy a decir una cosa. Las instituciones de derechos humanos tienen que defender la vida de cualquiera, incluyendo, es más, si te lo digo aquí, la vida de Alberto Fujimori. ¿Y la vida de Gerson Falla, por ejemplo, por qué no la han defendido? Pues por supuesto, la Coordinadora de Derechos Humanos ha visto el caso, ha estado con la familia, ha hecho seguimiento. El EPAF, que forma parte de la coordinadora, también estaba ahí. O sea, el tema de Gerson Falla, y leí tu artículo en Somos, es un tema terrible para los peruanos. Porque lo que siempre se dice es que las ONG defienden los derechos humanos de los terroristas y no de todos. Eso es falso, eso es absolutamente falso. Nosotros hemos defendido, mira, hay un montón de casos de víctimas de terroristas. Comiset ha seguido, que es una institución de la coordinadora, la defensa de todas esas personas que cayeron en manos de Sendero Luminoso en Lucanamarca. Y así han habido un montón de casos. Yo recuerdo que incluso tú fuiste muy severa con el tema Madre Mía en la campaña. Pero por supuesto, ¿En qué quedó esa investigación? No, bueno, lo que pasa es que el tema Madre Mía en el fuero común peruano se ha cerrado. Entonces eso, bueno, eso tendrá que seguir sus causas también en la Comisión Interamericana, ¿no? El caso está en la Comisión Interamericana. Turno del general Quiabra. Para comenzar, frente a esta acusación general, la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, es decir, contra el Perú. ¿Qué piensa usted? ¿Que por qué se ha hecho la demanda? ¿Qué cosa no incumplió el Estado? ¿Qué cosa ha incumplido el Estado? ¿No hizo un juicio en el fuero militar a los comandos? ¿No está en proceso un juicio a los sospechosos de las realizaciones de estas ejecuciones realizadas después del operativo? ¿Está en curso o no está en curso? O sea, lo que está cuestionando la comisión, ¿qué cosa es? La estructura orgánica de nuestro país, el sistema jurídico. ¿Quién determinó que los comandos sean enjuiciados en el fuero militar? La Corte Suprema del país, en un gobierno democrático. Hoy en día, ¿no está en curso o no? ¿O se ha cerrado y recién estamos abriendo los ojos? Y recién nos estamos dando cuenta de que hubo una ejecución extrajudicial y que se está haciendo un caso de la nada, ¿no? Abusivo, mataron a esos pobres muchachos, ¿no? Ahora resulta, lo grave, vamos a ver lo grave. Esta operación, entonces ahora resulta que entre los comandos se mataron. Felizmente lo hemos visto en vivo y en directo. El teniente Jiménez murió antes de entrar. Porque si no entra él, no entraban los comandos. ¿Cómo lo pueden haber matado si murió por el efecto de los explosivos? ¿Valer? Pregúntele a Tudela, pues. Valer se puso delante de Tudela y murió en vez de él. Tudela debe saber quién le disparaba, pero no creo que otro comando le disparara, le iba a disparar a Tudela, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta cómo entre los peruanos desmerecemos las cosas buenas que hacemos. Entonces yo pregunto, ¿qué cosa incumplió el Estado para que sea denunciada ante la comisión?
Entonces no vale acá el enjuiciamiento de los militares en fuero militar, no vale acá el enjuiciamiento que están siguiendo los sospechosos en el fuero civil. ¿Por qué era necesario ir a la comisión? Bueno, la pregunta te la trasladaría a ti, es decir, Bueno, habría que ¿por qué era trasladársela. necesario ir a la comisión? Tú acabas de decir que si lo hubiéramos resuelto en el Perú, no hubiera tenido que llegar a esa instancia. No, bueno, el caso habría que trasladárselo a la doctora Gloria Cano y a la gente de APRODE que presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en primer lugar. En segundo lugar, hay un asunto bien importante. En ningún momento se está cuestionando a los 140 comandos. No se está cuestionando, se ha leído el documento, de verdad, y no se está cuestionando la operación militar. En todo momento ese documento lo que dice es que es una operación militar legítima. Lo que se dice también es que hubo una cadena de mando paralela, y que en esa cadena de mando paralela estuvo implicado un grupo de gente que se enquistó entre los comandos y que entraron y que finalmente realizaron las ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo que están planteando. Una pregunta. No lo sé, eso es lo que están ¿Eso no planteando. se está viendo en el fuero civil ahora? Se supone que en esos momentos en el fuero civil No se está viendo. Se supone no. Claro, ¿Se pero está viendo o no se está viendo? está con un retraso de como Ese es 8 un años. problema. No, acá los juicios se retrasan 5 años, 6 años. Pero ¿se está viendo o no se está viendo desde el año 2004? Pero es que eso es lo que ha debido decir el Estado peruano. El Estado peruano, mira, el Estado peruano no ha realizado las respuestas correctas que debió de realizar en la comisión para que esto no pase en la Corte Interamericana. La primera pregunta antes que responde el Estado peruano es ¿por qué denuncio al Estado peruano? Esa es la primera pregunta es esa. ¿Por qué denuncia al Estado peruano? ¿Porque no estaba haciendo el juicio en el fuero civil? No, porque se estaba demorando mucho. Porque se estaba demorando mucho, faltas al debido proceso. Eso es lo que dice este documento. Yo estoy traduciendo el documento. Habría que precisar, para que los televidentes tengan el asunto claro, que aquí lo que se está juzgando es la posibilidad de que hubieran existido ejecuciones extrajudiciales y incluso... No es tan así. Lo que se está juzgando acá es por qué el Estado peruano no hizo nada. Eso es lo que se va a ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hizo nada sobre los juicios que están, como dice el general Quiabra, en proceso en estos momentos. ¿Por qué se han dilatado? ¿Por qué se demoraron? ¿Por qué se pasó al fuero? Pero entonces la Corte tendría que ver 3 millones de juicios en el Perú, porque todos los juicios se demoran una eternidad. Carlos Rafa sería un... Bueno, pero la Corte solamente ve las denuncias que se presentan en la Comisión Interamericana. Lo que yo digo es lo siguiente. Todo este proceso pudo resolverse en la comisión. ¿Por qué no se resolvió? Porque hubo algunas personas que fueron las defensoras del Estado que no actuaron como debieron actuar. Y ahora esas personas ya no están en el Estado. Y esas personas están siendo la fuente de información de todo esto. Todo esto viene por una fuente de información. Y esa fuente se llama la doctora Delia Muñoz, que ella fue la procuradora supranacional en la época del gobierno de Alan García. Entonces la pregunta es, bueno, habría que preguntarle a él por qué está siendo ella la fuente de toda esta información. Cuando se trató el tema por primera vez, tú pusiste en el Twitter que era mentira que las ONGs cobraran por la defensa de determinadas personas que han visto vulnerados sus derechos humanos. ¿No cobran, no ganan nada las personas que trabajan en las ONGs? Ganamos bien poco, te lo voy a decir. Pero ¿de qué ganamos, digamos? De financiación de la Unión Europea, de la Fundación Ford, de la Embajada de Holanda, de la Embajada de Bélgica, de una serie de embajadas que dan ¿para qué? Para defensa y violación de derechos humanos. ¿Embajadas de qué países, por ejemplo? ¿Holanda? Holanda, la Embajada de Holanda, la Embajada de Bélgica, la Embajada de Inglaterra, diferentes proyectos, diferentes procesos, etcétera. Ahora, se ha dicho ayer, ha salido en el diario Correo, que se va a ganar una cantidad increíble de dinero. Eso es falso, o sea... mira, cuando el proceso de Barrios Irtner llegó a la Corte Interamericana, el monto que se le dio por reparación fueron $20.000. Y $20.000, como comprenderás, para el dueño de ese canal no es nada, ¿no? No sé qué tiene que ver Baruch Hipchen. O sea, digo, no, me estoy refiriendo... No sé, ¿me quieres asustar hablando del dueño del canal o qué? Te estoy dando la información concreta de cuántos son los montos que se dan. Entonces, si a ti te dan un monto de $20.000 como reparación, tú ese monto darás, ¿qué? $2.000 por las costas. Y de ahí, en verdad, ese es bien... las organizaciones de derechos humanos no reciben nada de las víctimas. Bueno, no reciben nada de las víctimas. Yo he escuchado una entrevista a Soberón diciendo que de lo que
les reparan a las víctimas, cobran ellos por el trámite y todo el proceso. Yo pregunto, en este caso puntual de Chavín, que es lo que estamos viendo, ¿por qué pedir reparación moral y económica? ¿Qué significa la reparación moral? ¿De que es una ceremonia? Desagravio, pedirle disculpas a los familiares de los que secuestraron a los rehenes, ¿sí? No, de los que secuestraron a los rehenes no, de los 3 que fueron asesinados. O sea, hay que pedirle disculpas. Miren, a ver. Yo no, estoy preguntando cómo es, porque de repente no sé. ¿Sabe por qué? Porque cuando se haga la ceremonia, yo voy a proponer que vaya, pues, los deudos de Valer, de Jiménez y del magistrado Yusti, ¿no? Bueno. Y la reparación económica que la paguen los rehenes y los comandos, ¿no? No, pues a ver, un momentito. Porque ¿quién va a pagar? Ellos son los culpables. Los rehenes pueden dejarse capturar y los comandos por liberar. Entonces, nos está diciendo... Perdón. Hay una parte que el público quizás no maneja. Lo que está exigiendo la Corte es reparación económica y moral. Sí. O sea, pedir perdón. O sea, que el Estado tiene que humillarse ante los familiares de los que secuestraron al país, ¿ah? Tuvimos secuestrados 4 veces, todo el país, no tuvieron frente a la residencia todos los camarógrafos, reporteros, atentos a cómo se les soluciona. Tuvimos secuestrados como país. Entonces ahora hay que pedirle disculpas, perdón, ¿no? No, lo que usted está diciendo yo no sé cómo es la reparación moral, por eso... Es inexacto. ¿Cómo es lo que usted exacto? está diciendo es inexacto. ¿Cómo es lo exacto? Porque nadie tendría que pedirle perdón a ningún rehén, por supuesto, porque los rehenes fueron secuestrados por terroristas del MRTA. ¿Cuál es la reparación moral que hay que hacer? Yo no sé cuál es la reparación moral que hay que hacer, pero le digo lo siguiente. Cuando un Estado viola los derechos humanos, tiene que asumir la responsabilidad. Acá no estamos hablando de forma general, acá estamos hablando de la operación de rescate. En esta operación de rescate se está pidiendo... No estamos hablando de la operación de rescate, es que ese es el punto. ¿De qué estamos hablando? ¿De las ejecuciones extrajudiciales? Post-operación de rescate. Que no tiene que ver con la operación de rescate, que fue impecable y buena. Lamentablemente murió Yusti, lamentablemente murieron 2 comandos. Pero estamos hablando de una operación posterior. Si no hubiera habido ninguna toma de la embajada, lamentablemente no hubiera muerto, ¿no? Por supuesto, eso es una estupidez terrorista. O sea, yo no voy a justificar la estupidez terrorista. Bueno. Los terroristas, pues, en plena operación se rinden, ¿no? A ver, ¿por qué no nos imaginamos cómo estaba el interior de la embajada cuando se hacía la operación? ¿No? Y tú entras a actuar y dices, me rindo, ya no quiero. En ese momento, ¿no? Ya no juego. Ampay me salvo. General Quiabra. Entonces, era gente que tenía rodeada la embajada con explosivos, era gente que tenía armas, era gente que estaba con uniforme y que sabía que si se entraba a la embajada iba a ofrecer resistencia. Y en plena operación, me rindo. Ahora que hayan estado las mujercitas amarradas, de 17 añitos amarradas, 17 añitos amarradas no tomo yo una embajada. Y 17 añitos amarradas, durante toda la operación no se amarró nadie, ni sogas llevaron. Entonces, yo creo que no podemos los peruanos, no podemos desmerecer, porque ya estamos cuestionando que se mataron entre ellos, 2 chiquitas de 17 añitos, ya no es uno, ahora son todos, que lo sacaron de la fila y se le entregaron a la patrulla y la patrulla lo entregó para que lo maten. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que el que se quería escapar se le entregaron a la patrulla y la patrulla se le entregó a un sicario para que el sicario lo mate. Entonces, esa patrulla, ese es el objetivo. Entonces, cuando tú dices, no son todos, son ese grupito, es cuando tú dices, tengo 5 hijos, siempre están secuestrados 2 nomás. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es quién era esa patrulla y quién era el jefe que los entregó abusivos. Es así. Bueno, ahora, el proceso está en el fuero civil, se está investigando esto. Eso es lo que yo digo. Se está investigando esto. ¿Cuál era la causa para denunciar al Estado ante la Comisión? Si el Estado estaba cumpliendo con haberlos pasado y enjuiciarlos en el fuero civil que está ahorita, que son muy lentos. General, en el Diario de la República hoy aparecen unas declaraciones de Gloria Cano, ¿no es cierto?, que es abogada de APRODE, y ella dice que de lo que se habla aquí es de la responsabilidad de los mandos militares de haber permitido el ingreso de los denominados gallinazos, el equipo de inteligencia que ingresó a la residencia al término del operativo. ¿Existieron estos gallinazos? ¿A quiénes se refieren, Rocío? Bueno, eso es parte de la investigación, pero yo voy a decir una cosa. El general Quiabra acá
Usted tiene la voz mucho más fuerte que yo y está acostumbrado a gritar. Yo no estoy acostumbrada a gritar, estoy acostumbrada a razonar. Mi forma de hablar, pero estoy acostumbrada a razonar. Entonces lo que habría que preguntarse es lo siguiente. O sea, ¿qué sucedió con esa joven Erma Luz Meléndez, que tenía 17 años, que probablemente fue secuestrada por el MRTA? Bueno, usted usted se está riendo de los muertos. ¿De quién? De los muertos esos. Yo me río de la situación que está pasando en Perú. No, mire, la situación que está pasando... No me río, me da pena. No es de risa ni de pena. Me da pena la situación que está pasando en Perú. Hay que asumir la responsabilidad del Estado en relación a derechos humanos. Eso lo tiene que asumir. Hay que ser más orgulloso de ser peruano. Es lo primero. Bueno, hay otra cosa. Yo estoy muy orgullosa. Yo también soy bien orgulloso. Bueno, pero dígame usted, que me está levantando la voz en todo momento. No, levanto la voz. Se lo va a bajar. Baja el volumen. Ya. En estos momentos, el ministro de Justicia y el ministro Tarola han dicho que se tiene que reorganizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y me pregunto, ¿por qué plantean eso si ya hay una reorganización en curso desde hace más de un año? ¿Por qué el Estado peruano no ha participado? Y sí ha participado. El embajador Hugo de Sela ha sido una de las personas que ha estado encargada de la reorganización de esa comisión. Y ahora se está diciendo que se reorganice. Si se está reorganizando hace un año, ¿por qué se dice eso? Lo que yo digo al respecto es lo siguiente. Este es un tema muy complejo y muy difícil. Es un tema que se tiene que resolver con paciencia y que se tiene que resolver con todas las pruebas del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo segundo es que nosotros no podemos estar mintiendo en general y tirando lodo en general a las organizaciones de derechos humanos. Y eso es algo que está sucediendo. Armada, sí. Por supuesto que no. Eso yo no lo estoy... ¿Por qué haces tú esa lógica? No, es que esa lógica es la lógica de un montón de gente que dice... A ver, espérate, Beto, el terrorismo yo te estoy diciendo, no le eches lodo años. yo te estoy diciendo, no le eches lodo a los organismos de derechos humanos y tú me dices, échale a las Fuerzas Armadas. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Tú sabes la cantidad de personas que han... Por supuesto que lo saben perfectamente, la cantidad de personas que han muerto, miembros de Fuerzas Armadas que han dejado viudas y huérfanos, y que tienen, y son víctimas también del terrorismo, y son víctimas del conflicto armado, y son víctimas de todos esos años, y que el Estado tiene que apoyarlos y darles lo que necesitan. Por supuesto que sí. Son demasiadas las víctimas. Pero el asunto es el siguiente, esas personas que se rindieron... Ustedes, Rocío? Esa es la pregunta. ¿Cuántos militares defiende a PRODE? ¿Cuántos militares defienden las ONGs? El punto acá es que los peruanos que tenemos memoria estamos indignados porque a los terroristas se les da permiso para irse de viaje. Lori Berenson está en Nueva York, la Gilbonio se va a ir a Europa, ¿no es cierto? Y tú estás acá en este set discutiendo con nosotros sobre si la vida de esta pobre chiquita con una ametralladora en la mano valía más o menos que la de los demás, es decir... Oye, mi querido Beto, la vida de un ser humano vale lo mismo que la vida de pero si un ser cualquier humano tiene una pistola en tu cabeza... Pero si tiene una pistola en tu cabeza... que la de la otra, porque si claro... tiene una pistola en tu cabeza, está en un enfrentamiento. Esta chiquita, no, Tudela no está en ningún enfrentamiento. Tudela ha tenido esa ametralladora en la cabeza. ¿Y quién la tenía? Una chiquita de 17 años. Porque eran rehenes, por supuesto. Pero estoy hablando de los... ¿Qué derecho tenían de tomar rehenes y secuestrar a la gente? Mira, es que acá hay dos asuntos que se están confundiendo. Es indefendible, Rocío, es indefendible. Estás confundiendo tú dos cosas. Ahí hubo un montón de gente que agarró la metralleta, que cayó y nadie los está defendiendo porque cayeron en combate. Y están muertos y están muertos. Tenían que asumir eso. ¿Para qué se metieron a hacer esa locura de entrar a la residencia de Japón? Bueno. Por supuesto, eso es un acto terrorista. Eso lo reconoce cualquiera. Discutiendo aquí? No estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo ejecuciones extrajudiciales. Esto es lo que estamos discutiendo. Y el Estado peruano no puede permitir que hayan ejecuciones extrajudiciales, porque mañana van a ejecutar a otras personas en otras circunstancias. Una vez más, los hijos del empresario Bayón, que fue asesinado por el MRTA, los hijos del general López Albújar, que fue asesinado por el MRTA, ¿también están dentro de los defendidos por usted? El general López Albújar fue asesinado por el MRTA. Sí. El general López Albújar fue asesinado por el MRTA. Por eso, yo te digo... Y los hijos son los deudos y son las víctimas de esto, y merecen una reparación. Pero no se cuentan entre los defendidos por las ONGs. Ese es el punto. Mira, siempre terminan defendiendo a los pobres terruquitos. No, eso no es cierto. Eso es falso. Lo que tú estás diciendo es falso. Espero que sí. Es falso. Es absolutamente falso. Lo que tú estás diciendo es absolutamente falso. La coordinadora... Yo no sé, no puedo hablar por las otras instituciones, pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos defiende a las víctimas.
no defienden los terroristas. Y entonces los MRTistas fueron víctimas. No todos. ¿Cuántos tres. ¿Cuántos de los MRTistas que tomaron la residencia en Japón son considerados víctimas por ustedes? Esos 3. No por nosotros, por la Comisión Interamericana. Esos 3. ¿Por qué? Porque fueron ejecutados extrajudicialmente. Post situación Chavín de Guante. Nadie cuestiona... ¿Y cuántos peruanos fueron ejecutados extrajudicialmente por el terrorismo en la década de terror que vivimos? Miles. Por supuesto, pero eran terroristas. Es que tú no puedes comparar a las instituciones. No, yo estoy hablando de los peruanos que murieron en Ayacucho, en Tarata, en la selva. Por supuesto. Las víctimas del terrorismo no fueron ejecutados extrajudicialmente también. No, la ejecución extrajudicial es un término solamente para hablar de los estados, solamente para hablar de personas que respetan el derecho. Claro, se refiere a gente que no ha sido condenada a muerte por un estado. No puedes pedirle a un terrorista que respete el derecho. No puedes pedirle a un terrorista. Claro. Obviamente, el terrorista es un criminal. Y se supone que mate. No. Es lo que tiene que hacer. Mira, estamos me está diciendo, el Estado no debe matar, ¿no? Y el entonces, Estado puede defenderse en combate. Ahí cayeron varios otros. ¿Cuántos eran? 14, ¿no es cierto? Bueno, los otros 11 cayeron ahí. ¿Quién los defiende? Nadie. Porque cayeron, pues, porque estaban ahí. Los otros se rindieron, ese es el tema. ¿Se rindieron o no se rindieron? Bueno, no sé, pues. Tendría que llegar el Poder Judicial a una conclusión. Si el Poder Judicial llega a la conclusión de que no se rindieron y cayeron en combate, pues. ¿Pero por qué lo denuncias ante la Comisión al Estado? ¿Por qué se denuncia al Estado ante la Comisión si está siguiendo un juicio donde se va a determinar eso? Eso habría que preguntarle a la doctora. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? No, si se está cumpliendo con el ordenamiento jurídico, ¿por qué yo denuncio? ¿Para qué? ¿Para qué denuncio al Estado peruano? Porque dentro de las recomendaciones también dice implementar programas de derechos humanos en las escuelas. Sí, o sea, me imagino dirán, pues, estos son unos salvajes, estos militares, entran a matar, nadie les enseña. En los años 90 todo el mundo tiene su cartoncito. Volumen, una pregunta. Siempre he querido preguntar eso. ¿En las instituciones militares, en las Fuerzas Armadas, se dictan cursos de derechos humanos? ¿Usted cree que no se dictan? No, yo le pregunto a usted. ¿Sabe qué? De los años 90... Yo sé que en el CAE se dicta. Pues, en los años 90, se dan cursos, se formaron oficiales y se hizo un pool de oficiales que viajó por todo el Perú. Todos los soldados tienen su cartilla en su bolsillo. Soldados, oficiales, cadetes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo piden esta recomendación? Si usted pide, o la organización esta pide, implementar programas de derechos humanos en las escuelas, ¿qué cosas estás dándole decir a la comisión? Estos son unos salvajes que no le enseñan derechos humanos y siguen violando derechos humanos. No es así. De los años 90, el Perú tiene una escuela de derechos humanos y en el año 2005 hizo el primer evento internacional de derechos humanos. 2005. Pero en los años 90, todos tienen su acordeón. Todos tienen su acordeón, desde el soldado hasta el general. No me vengan a decir, pues, en el año 2011 que invente la pólvora, decir que se le enseña derechos humanos. La pregunta es al Procurador Supranacional. ¿Por qué no le contestaron en ese punto y le dijeron, señores, porque la procuradora, por favor, desde el año 90... La procuradora Delia Muñoz, que es la fuente del diario, es una procuradora, señala que ella estaba contestando, rebatiendo las 4 recomendaciones, y que en el cambio de gobierno lo pararon y pidieron la prórroga y la otra prórroga. Ella estaba contestando como debería contestarse, porque había coordinado con el procurador del Poder Judicial y con el procurador del Ministerio de Defensa. Si ese documento hubiera sido evacuado, no estaríamos hablando de esto. Pero cuando paran ese documento y piden la prórroga, te allanas y cuando dices, porque cuando en octubre quisieron engañar, se viene de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, ¿por qué no se evacuó ese documento? Entonces, ese es nuestro país, pues. No, voy a analizarlo, voy a estudiarlo. O sea, que cada cambio de gobierno, cada cambio de ministro, cero, no va nada. Entonces, todo el trabajo que hizo la Procuradora Supranacional durante 2 años no vale para nada. Como lo estaban haciendo otros, había que empezar de nuevo. Y al empezar de nuevo estamos en esto. No estamos así, pues. Bueno, Rocío, hay una pregunta que el público está haciendo también en las redes sociales que creo que es válida. ¿El terrorista deja de ser terrorista en el momento que se rinde? Es decir, si yo, armado, con bombas, con metralletas, tomo una residencia, secuestro a un grupo de personas durante 120 y tantos días,
En el momento que todo me sale mal, tiro mi metralleta al piso y digo, ya no, chepi bola, ya no soy terrorista. ¿Es así? Pregunta que... Pero no me respondas con una pregunta, pues. ¿Qué ¿Los piensas terroristas son humanos? ¿Los terroristas son humanos o tú? qué Son son? inhumanos, más bien, ¿no? Sí, pero bueno, ¿son hombres y mujeres? ¿Son seres humanos o son animales, perros? Habría que ver cómo los trataban en las cárceles del pueblo, ¿no? Bien humanos eran. Que el pregunta de Eran la vida de Bayón, inhumanos. inhumanos, ¿no? Pero por supuesto. Casi tirando para el animal, ¿no? Pero Casi escúcheme. tirando para el animal, pero sí, hay que respetarle sus derechos humanos. No. Nadie dice lo contrario. La pregunta es, ¿quién dice que hubo? Porque Porque primero... se le dice irónicamente. No, irónicamente no. Hay que Primero, respetarle sus derechos hay que humanos. respetar sus derechos humanos. Sí, siempre se ha respetado. Primero decían que era solamente uno, el camarada Tito. Ahora dicen que hay 2 mujeres. ¿Quién dice No, que...? no son 2 mujeres, es un hombre y una mujer. ¿Quiénes dicen que fueron ¿Quién acusa? ¿Quién ha visto? El primer secretario de la Embajada de Japón. Ogura. Que lo Ogura. traigan. Que lo traigan para que declare. ¿Por qué no lo trae la justicia? Lo llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y declaró en la sesión 122 que yo he tratado de Me imagino, ver el video, pero no hay nada que video. hacer, que esa es una persona supernatural, ¿no? En plena operación, él sale, está afuera, ¿no? Y en el momento en que están las balas y todo, él tiene una visión Mire, panorámica y se da cuenta de lo que sucede adentro. Ese tipo es muy hábil. Debe lo tener un fuera- cargo muy importante. Rocío, en yo China. creo que sería muy útil que sepamos exactamente cuál es, digamos, el rango o el espectro de acción de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Nos acaba de llamar una persona que dice haber acudido a ustedes para un tema relacionado con un militar. ¿Es cierto que solamente toman casos de civiles y Es no de falso. militares ni policías? Es falso. Nosotros hemos acompañado al papá del mayor Bazán en una serie de trámites, etcétera, y hemos estado con él antes del momento en que ahora se ha vuelto a abrir se ha vuelto a cerrar, dicho sea de paso, motivo por el cual la viuda está reclamando que se siga buscando a su esposo, ¿no? Entonces, eso es falso. Comiset lleva varios casos también de militares y etcétera. O sea, yo no tengo los datos ahorita porque la coordinadora como coordinadora no ve casos, Beto. O sea, mi representante, yo soy secretaria de la coordinadora, no ve casos concretos. Estamos nosotros como red prohibidos de ver casos. Los que ven casos son las asociaciones. Entonces yo no manejo toda la información de esas diferentes asociaciones, pero lo que yo sí te digo es que la coordinadora como coordinadora y sobre todo el equipo de pueblos indígenas han acompañado al padre del mayor Bazán en varios trámites. Entonces, el terrorista que se rinde, ¿qué viene a hacer? ¿Un prisionero de guerra? Mira, el tema aquí es el siguiente. Terrorista rendido sigue siendo terrorista. Terrorista sentenciado sigue siendo terrorista. Terrorista en la cárcel sigue siendo terrorista. ¿O no? Pero cuando el Estado peruano se supone que tiene que respetar a las personas que se han rendido. Ahora, si no hubo rendición, es algo que tiene que investigar el Poder Judicial. De pronto no hubo rendición. Acá lo que se está diciendo... Ni a ti ni a mí nos consta que hubo rendición. Ni a ti, Acá lo que no hemos se- estado no, adentro. no, por No supuesto. somos Comando Sabín de Huanta. No, pero bueno, digamos, acá hay diferentes documentos. Sería interesante que lo entrevistes a José Pablo Garaybar, que fue el antropólogo Él que tiene tiempo realizó. por aquí. Bueno, precisamente entonces pregúntale qué fue lo que vio, porque él dice una cosa y el protocolo de necropsia que se hizo en el 97 dice otra cosa. Sobre, por ejemplo, el cadáver de la chica esta, Luz Herminia Meléndez. O sea, el protocolo de necropsia dice que hubo 6 balas y él, José Pablo Garaybar, dice que hubo 14 balas. Entonces, bueno, acá hay una serie de irregularidades. Entonces, lo que dice la comisión es, esas irregularidades debieron ser regulares, pues. ¿Sabes No, qué no pasa, se debió llegar a Rocío? ese punto. Yo tengo una sensación, y creo que es una sensación compartida por gente que tiene nuestra edad. Los más jóvenes no se acuerdan y viven en este país de las maravillas, ¿no? Pero los que sí nos acordamos, da un poco de cólera, así simplemente a primera vista, da un poco de cólera que estemos discutiendo cuántas balas o por dónde entraron las balas que le cayeron al terrorista, y no estemos discutiendo, por ejemplo, qué pasó con esos húsares de Junín que fueron volados en 1000 pedazos en un ómnibus muy cerca del Palacio de Gobierno por terroristas. Nadie se pregunta en cuántos pedazos quedó cada uno. ¿Y en cuántos pedazos quedaron las personas que también fueron asesinadas en Putis por miembros del ejército? Ahí está la situación, ¿no?
Claro, entonces por eso te digo, tú es que si tú me planteas una cosa y tú me planteas otra, entonces no es una competencia. No, pero por eso, pues, por eso, precisamente por eso, o sea, y sé que yo creo que sobre este tema no hay que ironizar. Yo no ironizo. Porque ese es un tema muy grave para el Perú. Es muy Nosotros grave. no queremos que se vuelva a repetir. Mira, estamos en un canal de televisión que fue reventado. Murieron 2 personas aquí. Cuestionar la operación Chavín de Huántar. Cuestionar la operación Chavín de Huántar diciendo que hubo delito de lesa humanidad, porque por ahí sale la procuradora y dice que por eso lo van a denunciar. Ya podemos imaginarnos todos los peruanos los problemas que tienen todos los oficiales que hoy día están enjuiciados, que han participado en operaciones militares en el interior del país que no se ha visto por televisión. Si esta operación que se ha visto por televisión la cuestionamos de tal manera que terminamos diciendo de que entre los comandos se mataron y que se mataron a 2 chicas, ya podemos ver nosotros los serios problemas que tenemos, cuyos juicios tienen más de 11 años, ¿no? Tienen embargados sus bienes, no pueden salir fuera del país y están con el ticket que en cualquier momento los meten presos. Eso es una violación a los derechos humanos que nadie ocupa. Nadie le interesa que esos juicios estén abiertos. Alguien ha denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos que los juicios que tienen los militares siguen abiertos durante 11 años. No le interesa a nadie. Lo que le interesa es que tú haces esta operación y comienzan a aparecer extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales. Primero era 1, ahora son 3. ¿Y quién es el testigo ocular? Ogura, que señalan los mismos rehenes que tenían mucha afinidad con los berretistas porque se reunía con él. Entonces, no podemos cuestionar una operación tan exitosa con una maltratándola de esta manera. Y no es la cuestión de que le pongamos buenos abogados, como hizo hoy día el Estado, ni formemos comisiones de alto nivel. No. A nadie le gusta tener un buen abogado y estar 5 años siendo denunciado por violación de derechos humanos. Entonces yo creo que debemos respetarnos un poquito más los peruanos, debemos ser más conscientes cuando presentamos este tipo de denuncias. Yo reitero, si el Estado peruano no estuviera en estos momentos realizando un juicio en el fuero civil para los sospechosos de estas ejecuciones, muy bien se hubiera denunciado. Pero si está en proceso, ¿cuál era el motivo por el cual tenía que denunciarse el Estado peruano? Ese es el tema, ese es el inicio. Ahora, si dijéramos nosotros recién con lo que nos dice la comisión, recién se va a abrir un juicio, entonces ahí sí le daríamos la razón. Pero no. Yo creo que estamos equivocados y no se debe maltratar así. Y ya que lo tengo aquí, le puse una pregunta en general, que también tengo una pregunta para usted, así de hace mucho tiempo, de verdad, de hace mucho tiempo. No soy congresista. No. Usted dijo que era congresista. No, dijo que era congresista. General. No, usted dijo que era congresista y es militar. No soy ni congresista ni es militar. Ver, por si acaso, para que no la hayan desinformado. Aquí una pregunta es la siguiente. En el tema de violencia sexual y violación sexual, durante esos años horribles de los años 80, ¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, en 1981, fue violada por 7 personas en el 81? Tuvo su hija. La hija tiene 30 años ya, tiene nietos, y aún ese caso no se resuelve. ¿Lo han denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos? Sí, también está Derechos Humanos. Está esperando. ¿Quién dice que claro, no? Pero lo que yo le pregunto es, las violaciones sexuales realizadas por soldados en grupo, ¿son delitos o no son delitos? Sí, ¿quién dice que no? Eso es lo que quería saber. Sobre ese punto, creo que ningún militar... ¿Alguien ha defendido alguna vez? No. ¿Usted ha escuchado a algún militar en actividad de retiro pidiendo indulto? ¿Usted ha escuchado a algún militar en actividad de retiro pidiendo amnistía? No, nosotros lo que pedimos es justicia. Diferenciemos. No metamos a todos en una sola bolsa porque se desmerece todo el esfuerzo. Individualicemos. Eso es lo que proponemos. Individualicemos. No. Acá denuncian, denuncian a todo el Estado Mayor, denuncian la autoridad mediática. ¿Sabe qué? Hay un altercado en una localidad de Ayacucho y denuncian al jefe del comando conjunto, a los Estados Mayores. Eso no es justicia. Y los tienes 11 años. Entonces dice, pero si no los han sentenciado. No los han sentenciado. Lo tienes 11 años. Eso es eso es injusticia. Agarrar así la misma todo injusticia que se comete contra esta mujer, Georgina Gamboa, doy su nombre, que fue violada por 7
efectivos ¿Y militares. por qué no lo denuncian? Bueno, en este momento yo creo que el público estará haciendo memoria de todo lo que vivió el Perú y lo que vivimos los peruanos que tenemos más de 30 años y sacará sus propias conclusiones sobre si esto es o no es una injusticia, si es o no es justo que el operativo Chavín de Huántar, que ha sido halagado en todo el mundo como un operativo ejemplar, sea ensuciado de esta manera. Mi impresión personal es que el rescate que se logró fue una proeza y mi impresión personal es que es muy fácil para quienes estamos sentados detrás de un escritorio decir cómo se debieron hacer las cosas o cómo no se debieron hacer cuando no tenemos los cojones de ir a meternos a rescatar a esa gente de las garras del terror. Es muy fácil desde detrás de un escritorio decir debió ser así, debió ser asá, pero nunca hemos estado en donde las papas queman, nunca hemos tenido que ir con un arma en la mano. Debe ser una situación límite muy complicada y creo que hay que tener, digamos, un conocimiento del caso. Es una situación límite muy complicada, pero hay un asunto, y es que el Estado no debe violar derechos humanos, y lo ha hecho. Ese es el problema. O sea, el sistema que protege los derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, es un sistema que protege a los ciudadanos del Estado. Ese es el punto. El sistema interamericano, la Comisión y la Corte no pertenecen a los Estados, pertenecen a los pueblos. Entonces, digamos que lo que hace es defender al individuo de su gobierno, ¿sí? Exacto. En este caso... Lo que le está pidiendo el Estado son procesos, debidos procesos. Eso es lo que está pidiendo el Estado. La Corte Interamericana no puede, está prohibido. Eso leo. Dice, desea reiterar que bien tiene atribuciones para establecer la responsabilidad internacional del Estado, no tiene para investigar y sancionar la conducta individual de los agentes del Estado. Eso es lo que dice este documento. O sea, la Corte Interamericana no tiene atribuciones para condenar ni a uno de los comandos. Simplemente para decir al Estado que realice un proceso dentro del fuero del Estado. ¿No lo está realizando? Lo está realizando. Entonces, ¿qué cosa se cuestiona? Está dormido 8 años. ¿Qué cosa se cuestiona del Estado? Se ha quebrado 2 veces el juicio. Pero continúa, ¿no? Hoy ha salido del diario que están pidiendo 30 años para uno. ¿Qué cosa es lo que se cuestiona? Una cosa es que esté en proceso y que se demore, y otra cosa es que no se haya ni aperturado el caso. Claro, pero lo que sucede es que aquí se está diciendo que se está condenando a los 140 comandos y eso es falso, porque no se está ni siquiera haciendo una crítica de la operación militar del auxilio que se le dio a los rehenes, que fue exitosa. No se va a volver a citar a los 140. No. No sé, eso dependerá del juez, pero en mi opinión personal... Ah, es su opinión. Por eso le digo, es que lo que se está cuestionando es que nuevamente... No, pero lo que se está cuestionando es que nuevamente los comandos van a pasar a un juicio civil. Es que eso no se está planteando. Eso no se está planteando, no se está planteando que se vuelva a regresar a un juicio. Si usted no sabe cómo dice que no se está planteando. ¿Por qué? ¿No dice que no sabe? No. Eso es lo que yo opino. No sé. ¿Vos acabas de decir ahorita? Usted me está preguntando a mí que cuál sería mi opinión como jueza. No, yo le estoy preguntando si se va a volver a enjuiciar a los 140. No. Lo que se está diciendo acá es que se siga, mire, habían 2 casos, o sea, lo que sucede es lo siguiente, hubo 2 juicios, ¿no es cierto? El juicio civil, que era a un grupo de gente, 15 personas, y de pronto ese juicio, se abrió otro juicio en el foro militar y se enjuició los 140 comandos. Eso es lo que yo nunca puedo entender. ¿Por qué si había un juicio a 15 personas se enjuició a los 140 comandos? ¿Deje usted que la justicia militar los enjuicia a los militares? La Corte Suprema dijo no. El fuero civil no. El fuero militar. Ya. Y entonces... ¿Y ahora quién está enjuiciando en el fuero civil? Ahora, ¿a quién está enjuiciando en el fuero civil? A 15 personas, entre ellas a Nicolás está bien. O sea, se está Hermosa, a Vladimiro Montesinos, a Guamán Escurra y a Zamudio. Esos son. Desde el año 2004, ¿no es cierto? Desde el año 2004 se viene enjuiciando para determinar quiénes son los responsables. ¿Por qué había que denunciar al Estado ante la Comisión? Una última pregunta para ambos. En este momento, el Perú siente o cree que el terrorismo es un asunto del pasado. Sin embargo, la revista Caretas publicó la semana pasada nomás una galería espeluznante de las fotos de los muertos de Artemio, de los muertos de Sendero, en este momento, actualmente.
¿no? Unas fotos que ojalá todos los peruanos pudieran ver en todo el esplendor del horror, para que sepan, primero, que el terrorismo no ha terminado. Paralelamente estamos viendo que se le da permiso a los terroristas para viajar, que ya Osman Morón está pidiendo que lo liberen, que la novia de Serpa Cartolini quiere irse a Europa y probablemente también se vaya, como se fue la Berenson y como se fue este otro terrorista, Lautaro, a Chile. Esta discusión, esta denuncia del Perú ante la Corte, ¿no le hace favor al terrorismo, Rocío? Al final, ¿no te parece que este tipo de cosas están jugando a favor de Sendero Luminoso, por ejemplo? Mira, levantar este caso en estos momentos lo que está haciendo es plantear una crítica al sistema interamericano de derechos humanos. ¿A quién no le conviene que el sistema interamericano de derechos humanos sea fuerte? A Hugo Chávez, a Rafael Correa, a Dilma Rousseff en estos momentos, a los estados. ¿Por qué? Porque tienen juicios pendientes en el sistema interamericano de derechos humanos. Este año 2011, la Comisión Interamericana dio medidas cautelares por el tema de la hidroeléctrica de Belomonte, y Dilma Rousseff inmediatamente se hizo para atrás. Entonces, el punto aquí es que ¿por qué se quiere cuestionar el sistema? ¿Por qué se quiere cuestionar el sistema de defensa de derechos humanos? Tenemos una llamada telefónica de una televidente que está particularmente molesta por todo lo que está escuchando. Ella se llama Tricia Valer, es la hermana del heroico Comando Valer que murió en el rescate de la residencia. Si la llamada está lista, adelante. Buenos días. Buenos días, Tricia. Soy Patricia, Beto. Sí. Yo quería preguntarle a la señora Rocío Santisteban si los derechos solamente son para los terroristas, porque es un derecho de paz. ¿Derecho humano de paz existe, señora Rocío? ¿Sí o no? ¿El derecho humano de justicia existe, señora Rocío? ¿Sí o no? ¿El derecho de honor, de reputación, el derecho de honra existe, señora Rocío? ¿Sí o no? ¿El derecho de la no discriminación a los 25 discapacitados, que en estos momentos solamente puede escuchar, la familia se despierta con los sonidos de las muletas y se acuesta con los sonidos de las muletas de sus padres, o lo tiene que acompañar con los ojos sesgados porque no tienen visión? ¿Existe ese derecho de no discriminación de los discapacitados? ¿Existe ese derecho humano, señora Rocío? Patricia, ¿qué ha sido lo que te ha animado a llamar por teléfono esta mañana? Tú eres la hermana del comando Juan Valer, que murió en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. ¿Por qué nos has llamado? ¿Qué de todo lo que se ha discutido aquí es lo que ha hecho que hagas esta llamada telefónica? Pero yo no sé sinceramente si esto es una cortina de humo para otras cosas. No sé con qué afán el ministro Iguren tuvo la posibilidad de lanzar esto a la comisión, y la comisión de la PRODE, no sé con qué afán tuvo la necesidad de apelar a la Comisión Interamericana para que después vaya a la Corte. Yo no sé si nosotros los peruanos no somos suficientes para darnos la justicia necesaria como un derecho humano. En primer lugar. En segundo lugar, como tú bien dices, nadie vivía aquella época en que tú te levantabas a las 3 de la mañana y escuchabas una bombarda desde lejos y decían, han muerto 35. Sí, felizmente han muerto 35. Ayer murieron los 60. Y todititas las veces de que se mataban los terroristas así directamente, porque seguían una persona y a ese, como el coronel tal murió en la puerta de su casa, el comandante tal murió en la puerta de su casa, y seguían muriendo y muriendo y muriendo. ¿Por qué hacer de esta gran obra que sucedió en ese año con los comandos de Chavín de Huántar? ¿Ellos acaso pensaron en comprar ANFO, los kilos, hicieron las mechas y dijeron vamos a matar a tal persona, como pasó en Tarata, y que dejaron sin pierna a una hija de una señora vendedora ambulante de Oriente? Ellos fueron a rescatar a 72, porque también estuvo Yusi, rehenes. Patricia, cuando se habla, por ejemplo, de que tu hermano pudo haber caído
por el fuego de sus propios compañeros, porque eso también se ha establecido. Beto, observa los cascos de todos los comandos. Los cascos de los comandos tenían una cinta de luz fosforescente, los que entraron, el equipo de asalto, y todos sus fusiles tenían un dispositivo de silenciador. Ellos todo el tiempo practicaron para saber que donde hubo el fogonazo o el sonido fuerte del AKM de los terroristas, allí había uno que no era su compañero. Hay que leer los libros. El libro de Padre Huicha, medio metro, ya no podía hacer nada. Eso es cierto, pero ellos tenían ese dispositivo que los ayudaba. Es como si estuvieras en la neblina del paso de la variante a Huaral. No ves nada, pero los dispositivos de las pistas te ayudan, porque ahí ves los reflectores. No, mi hermano Beto no murió de un balazo, ni de 2, ni de 3. Murió de 7 balazos, orificios de entrada y salida. Mi hermano murió con la pierna llenecita de cortes, de puñales. ¿Y tú crees que no era suficiente un balazo? ¿No era suficiente 2? ¿Tuvieron que ser 4, 5, 6? Si es cierto que nosotros queremos a los derechos humanos, a mí me llama la atención que la señora Lourdes diga, la gente de los derechos humanos, refiriéndose definitivamente a la gente de izquierda, que en estos momentos puede liderar la señora Rocío, que está en estos momentos ahí presente. Los derechos humanos, señora Rocío, son para todos. Son para todos, ¿de acuerdo? También son para aquellas personas que andan en la calle, para los que tienen diferentes opciones, como los travestis o los transexuales que matan. ¿Por qué no indemnizan a su familia, señora? ¿Por qué no indemnizan a los adultos mayores? Señora, yo quiero decirle a usted que los derechos humanos no son para un grupo de gente. Los derechos humanos son para todos. Y esos 25, Beto, porque fueron 25 discapacitados que quedaron sin piernas, sin brazos de Chavín de Huántar, que quedaron con esquirlas, no tienen ahora más que la posibilidad de salir de baja y que su suerte los acompañe. ¿Quién clama por ellos? ¿Quién clama por el honor? Como le repito, el honor. ¿Cuántos años han venido siendo juzgados los comandos de Chavín de Huántar? ¿Usted hasta cuándo cree que va a ser posible eso? Se van a morir, ya se murieron 2. Y se murieron con el juicio encima, en su espalda. Señora Rocío, por favor, ¿con qué dinero se mantienen hasta ahora esos juicios de 11 años? ¿Es acá un problema de dinero? Déjeme decirle, señora, que mi casa, la casa de mi madre, de todos estos años que han pasado sigue igual, que no recibió ni una indemnización, y en el caso de que la reciba, no va a ser tampoco para nosotros, para disfrutar, porque esto no es un problema de dinero, esto es un problema de conciencia nacional, esto es un problema de amor. Nadie, ni con todo el oro del mundo, nos va a devolver a nuestro hermano. Entiéndalo bien claramente, señora, y si alguna vez recibimos una indemnización, haremos lo que mi hermana viene haciendo en su nombre todos los años, repartiendo juguetes en Puno, en Antabamba, y en ropa, repartiendo todo en San Martín, todos los meses de Navidad, que no podemos pasar con nuestro hermano, señora Rocío. ¿De acuerdo? Ya, lo que nosotros queremos, discúlpeme que la interrumpa, es que el comandante Humala, que recién tiene un año de presidente, ¿no?, se apiade de sus compañeros del ejército, porque él ha sido casi toda su vida militar. Lo que nos está diciendo, señora Patricia, entonces, es que de los comandos que llevaron a cabo el operativo Chavín de Huántar, hay 2 que ya han fallecido y hay 25 que todavía tienen secuelas de las heridas y de las lesiones. ¿Este dato es exacto? Sí, es exacto, Beto, pero yo no te puedo decir que son 25, porque son todos, los 142, inclusive mi hermano que está muerto y Jiménez, que siempre van a tener la secuela de esa guerra, y que irónicamente se les voltea. Ellos entraron con toda la valentía del mundo a dar su vida por otros peruanos. Y mi hermano hizo una carta antes de fallecer,
Y mi hermano tiene videos en el YouTube que recién han venido siendo colgados de todas las obras que él había hecho y cómo venía trabajando y cómo venía haciendo las cosas. ¿Para qué? Para rescatar a esos rehenes. ¿Quién? Señora Rocío, no es un derecho no cuestionamos al comandante Valer para nada, al contrario, nosotros consideramos que usted es una víctima de la misma manera como lo fue el comandante Valer. Es que son polarizados, señora Rocío. No es un derecho a la libertad, es un derecho humano la libertad, ¿sí o no? Por supuesto que es un derecho humano la libertad y que es un derecho humano el que usted tiene de reclamar reparación para usted, para su madre y para todas las personas familiares del comandante Valer. Por supuesto que sí. Pero o sea, entonces, yo quiero saber, señora, si en esa denuncia que hacen a la Comisión Interamericana figura algo más que la parte de lo que es indemnización a esas 2 personas terroristas que fallecieron. Se preocupó un poco por lo que no aparece en esa denuncia, y no sé por qué tú lo mencionas, Beto, es el tema de si Valero cayó por fuego amigo o fuego enemigo. No, para nada. Bueno, es un tema aparte. que también se ha puesto en entredicho. Pero lo que por eso digo, te lo pregunto, porque digamos que no es un tema que se esté viendo en esta denuncia ni nada por el estilo. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que hay un grupo de comandos que han sufrido heridas por ese rescate y que me imagino yo tendrían que estar protegidos por el Estado peruano, tendrían que tener toda la preocupación del Estado peruano de salud, de soporte de salud mental, etcétera, 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 como debe de ser. ¿Se han preocupado por eso? Mira, Beto, quiero concluir. Sí, lo que pasa es que creo que no se está entendiendo. Lo que Patricia pregunta es si dentro de los reclamos que se hacen se incluye a los comandos que son también víctimas en toda esta situación de violencia. Esa era su pregunta. Yo no sé si eso yo no tengo esa información, no tengo la denuncia. Mira, Perú 21, no sé cómo, ese documento se pudo liberar en YouTube. Sí, bueno, fue por filtrado, 2 días, ¿no? Por alguien del y Estado. fue la Cancillería o no sé de dónde salió, porque era un documento confidencial. Entonces, Beto, las cosas en su sitio, en su verdadero punto, y como mi hermano decía, Pati, con el pie derecho y segura. Y yo estoy aquí hablando por él porque él ya no tiene voz. Estoy aquí porque él ya está muerto. Y sería para él una condena de 11 años de seguir un proceso en estos momentos como lo están haciendo sus compañeros, ¿no? Y yo... ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué? ¿No han tenido 11 años los compañeros vivos de Juan de proceso de procesos judiciales? Ah, que se están haciendo contra ellos. ¿Sí? ¿No sabía usted, señora? No, usted pero si se eso... encargaba de los derechos humanos. Pero si eso... Por favor, yo le estoy dando este conocimiento para que empiece a no parcializarse y a tener abundancia de derechos humanos, pero no para un sector de los peruanos, sino para todos. Y Beto, yo concluyo con esto. Que tengas buen día. Mi honor, el honor de mi hermano, el honor de los comandos que entraron en Chavín de Huántar, el honor de todas las personas que realmente perdieron con el terrorismo. Yo quisiera que el Estado peruano indemnice, sí, pero ¿sabes a quién? Aquellos niños que no pudieran leer con un foco de luz porque los terroristas se bajaron las centrales hidroeléctricas y que todavía no pueden. Que la indemnización vaya para ellos, señora Rocío. Para nosotros ya, compréndalo, entiéndalo. Nadie nos va a poder indemnizar, ¿de acuerdo? Y no habrá más brechas. No habrá más brechas entre los peruanos, porque lo único que hacen es lastimar. No creo que sea una cortina de humo. No sé si subirá la gasolina o si habrá un problema con el minerio. No lo sé. Lo que yo sí quiero decir, Beto, es de que de una vez déjenos tranquilos. Patricia, ¿tú sientes que todo este escándalo que ha surgido en los medios a partir de esta denuncia vulnera, ofende, hiere de alguna manera la memoria de tu hermano? Mira, Beto, Juan era un hombre tranquilo. Mi casa era de mucha alegría. Mi casa era una casa honesta y lo sigue siendo, pero con pena, porque es una familia mutilada, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos con mucho cariño el honor de ser familiares de Juan Valer. Nos sentimos orgullosos. Han pasado más de 15 años, pero más que ese honor,
más que ese honor, lastima el dolor de no poder compartir una Navidad, el honor de no poder comer un anticucho en fiestas patrias con Juanito, ¿de acuerdo? Y más que nada, su propio honor viene siendo mancillado todo este tiempo, y no de él, sino de sus compañeros. ¿No es acaso un derecho humano la apología al odio? ¿No es acaso eso? ¿Por qué separarnos? Ya basta, basta. Yo lo único que les pido a ustedes, ya que vamos a entrar a un año nuevo, ¿no? Que nos despojemos, nos lavemos, ¿no? Mi hija me decía, mamá, creo que va a ser imposible la reconciliación entre peruanos. Y yo le digo, si seguimos así, sí, va a ser imposible. Si usamos las manos para lograr la paz y la no violencia, para difundir los derechos humanos para todos y sin excepciones, entonces las cosas cambiarían, Beto. Muchas gracias por haber tenido el gesto de llamarnos y de dar tu opinión. De hecho, tú sí tienes derecho a hablar de esto porque eres una víctima también al haber perdido a tu hermano en esta acción heroica, y te agradecemos por haber participado en este programa. De nada, el derecho del habla es de todos, y te agradezco, Beto, de todas maneras, por esta oportunidad que me has dado. Bien. Saludos y bendiciones. Gracias. Para todos. Hasta luego. Gracias. Tenemos que ir terminando. Quisiera una última intervención de ambos. Rocío. Mira, nosotros como instituciones de derechos humanos estamos con las víctimas y no estamos con los terroristas. Eso es un punto importantísimo. Estamos con las víctimas, no con los terroristas. En ningún momento se ha cuestionado el honor del comandante Valer ni de ninguno de los otros comandos. Eso, lo que se ha cuestionado, y lo que se está cuestionando y lo que se está diciendo es que hubo un grupo enquistado entre ese grupo de comandos que actuaron de una manera determinada bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos. Eso es lo que se está diciendo. Y entonces, un asunto muy importante es que el Estado peruano no puede plantear excepciones de defensa de la vida en ninguna circunstancia. Porque si plantea una excepción hoy día, lo podría hacer mañana. Bien. Y eso es lo que está preservando el sistema. General, un minuto para cerrar. Sí, yo creo que cuestionar esta operación es cuestionar a todo el Estado. Y debe ser un momento de reflexión, no para iniciar la defensa de ellos, sino para ver la defensa de todos aquellos que tienen un proceso abierto y que están acusados injustamente. Nadie auspicia ejecuciones extrajudiciales ni otra cosa, pero sí que haya justicia. Y la justicia es cerrar los juicios también. Yo creo que ojalá que este cuestionamiento sirva para que los peruanos meditemos y no nos olvidemos de tantos años de terror y que no sigamos persiguiendo a la gente que arriesgó y dio su vida en defensa no solamente de liberar a los rehenes, sino liberar a todo el Estado que estaba capturado durante 4 meses. Muchas gracias a ambos por haber venido esta mañana. Tenemos que hacer un corte, pero regresamos con más aquí, en Abre los Ojos.